Estábamos en una situación bien complicada de que no nos pagaba nadie, habíamos empezado a salir en la clínica de ese problema y empezamos, y eso se lo podemos preguntar a los trabajadores, digamos que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo primero que hicimos en el proceso de recuperación fue pagar cumplidamente o sea, esos meses. Veníamos colgados, pero empezamos a pagar todos los meses, pagamos salario. Y entonces en enero pagamos, en diciembre pagamos la prima, en enero los intereses de las cesantías, en febrero las cesantías, más los salarios, y veníamos tratando de cumplir que digamos, el mes de diciembre y el primer trimestre del año son muy complicados porque es mucho dinero con el que uno tiene que contar para poder estar al día. Bueno. Sí, porque a contarte un año nos han llegado mensajes, hay una señorita Ana María Niño, y sí, hay otros nombres que aquí no los tengo en este momento, que lo que se preguntan es ¿por qué? ¿Por qué no nos han pagado? ¿Por qué no se adeudan? Para allá va el tema. Entonces las cuentas quedan totalmente embargadas y yo quedo con que no tengo un peso en ese momento. O sea, el hospital me debe, el ADRE me debe todo el mundo, pero las cuentas embargadas, la plata va a llegar a las cuentas y no voy a poder recibir un solo peso de eso. Hablé con la doctora Marta, la doctora Marta Palacio me dice, no, es que, bueno, el tema, yo no quise llegar a complicarme la vida con ella, ni ir a pelear con ella, ni nada. Listo, no se pudo. Pero lo más raro de este tema, y que me lo decía muy sentida la directora de la DIAN, o la persona que estaba encargada de nuestro proceso en la DIAN, la doctora Cecilia, me decía, don Alex, yo no entiendo cómo es que esta señora no le firma a usted un otro sí para que usted pague. Literalmente iba a pagar como 60 millones de pesos mensuales. Mientras tanto, estaba firmado por 120 porque tocaba firmarlo por algo más encima, pero literalmente era como porque te dan que ellos liquidar el tema, salía como por 60 millones de pesos inicialmente, porque se pueda bajar en un futuro a la mitad después de haber pagado el primer año. O sea, uno pide una prolongación, entonces sí, claro, y le condonan y le ayudan a uno mientras uno tenga, digamos, esa política de pago. Hemos hecho todos los análisis y dijo, pero yo no entiendo, porque apenas entró el embargo de la DIAN y llegó el embargo de la DIAN al hospital Federico Lleras Acosta, lo primero que hizo la doctora Marta fue girarle al hospital, a la DIAN más de 1.100, casi 1.200 millones de pesos, casi 1.200 millones de pesos de lo que nos estaba deudando. Entonces dicen, hombre, pues primero el otro sí, en vez de pagar toda esa plata, y literalmente yo no sé cuál fue el motivo, cuál fue no entiendo cuál era la intención de dejarme a mí sin dinero para poder trabajar, porque la verdad ya empiezo yo a ver como una mala intención, y yo se lo he hecho saber a ellos, y de frente se lo he dicho porque nos han citado a la Procuraduría, hemos estado en la Procuraduría, y ya le cuento la historia de la Procuraduría. Entonces, nada, yo quedé con las manos literalmente manipusadas, prestando un servicio sin plata para poderle pagar a los profesionales de la unidad renal, sin plata para poderle pagar a mi proveedor, para que me mandara los insumos. Pude prestar los servicios hasta el día 20 de agosto, desde junio que estaba embargado, presté los servicios hasta el 20 de agosto. O sea, desde el 20 de agosto hasta el 20 de agosto yo ya no pude prestar más porque le dije ya no puedo más. Entonces le hago varias propuestas y aquí hay un documento que te voy a prestar, Tati, para que le saques foto y lo publiques. Todos estos documentos son públicos, y el que quiera mirarlos con mucho gusto le mando copia, donde le mando a decir en una carta que por favor, teniendo en cuenta que el hospital Federico Lleras Acosta había sido designado por el ministro de Salud para ser el hospital de referencia a nivel nacional para la atención de pacientes de fiebre amarilla, de lo que me estaba deudando fuera de esos 1.000 y pico de millones de pesos que giró, que en su momento quedaban como 2.000 y pico millones más, y tengo la carta, es que tengo que mostrártela, yo quiero que eso lo publique porque quiero que sea público esta parte, donde le digo, doctora, es que usted me adeuda 1.000 y pico millones de pesos más, por favor, le pido, aquí está, 15 de julio, yo aquí le comento, le digo, sí, en ese momento, el día 15 de julio,
a la 00, me adeudaba el hospital Federico Lleras Acosta, fuera de los 1.200 millones de pesos que giró, 2.200 millones de pesos más. 2.200 millones de pesos más. Y tu deuda con el hospital ya va para allá. Eran 800 800 y pico, algo así. Le digo y le suplico literalmente una carta de súplica, que no tengo yo por qué hacerla porque era para atender pacientes de fiebre amarilla, y que el hospital había sido nombrado como hospital de referencia y que el protocolo que el hospital hizo para la atención de pacientes de fiebre amarilla fue con la prestación del servicio de plasmaféresis, que era el servicio que nosotros, uno de los servicios que nosotros prestamos. Le dije, doctora, de la plata que me deben, le pido el favor que le gire 200 millones de pesos al proveedor que tengo de insumos para que me libere, por lo menos, él me decía, con 200 le libero 400. Dije, y con eso, mientras yo miro qué hago, me mandan los insumos, yo presto los servicios, yo hablo con los trabajadores y miro qué hago y hago un acuerdo con ellos, porque si hay algo que y lo hago aquí públicamente, que de verdad quiero mucho, es al personal, a todo el personal, pero en especial al personal de la unidad renal, que es muy consciente de la situación. O sea, yo no necesito ir a la unidad renal para que ella funcione bien. En cabeza de su nefrólogo, el doctor Lucas, los médicos, las jefes, la jefe Mónica, que queremos mucho, y los auxiliares que nos ayudaron, y me decían, don Alex, vaya, mire qué va a hacer, que nosotros nos quedamos a ayudarle. Pero no podemos dejar de atender a los pacientes. Le pido que nos gire 200 millones de pesos, y la respuesta es no. Esta carta la radiqué el día 15 de julio. Y así mismo, después del 15 de julio, aguanté hasta el 20 de agosto, que le dije, yo ya no puedo más. ¿De dónde? Pero había como un entramado, porque apenas dejo yo de prestar el servicio, en vez de apoyarme y ayudarme, pues consiguen otro prestador que me perdone y le diga, no tiene unidad renal allá, no sé cómo presta el servicio. Me imagino que con plantas portables, porque la unidad es mía y la tengo actualmente cerrada y el contrato está por 15 años, así que yo la puedo tener ahí el tiempo que me falta, porque así fue el contrato. Entonces eso será mío hasta el día que termine el contrato, dentro de más o menos 11 años.